que ver contigo y ahora mucho que ver con Aybar, el linaje de los Aybar. Hoy nos acompañan dos hermanas, Rosa y Ana Icid, historiadoras, abogadas. Ellas han estudiado, se han documentado y han visto realmente el interés y la fuerza del linaje de los Aybar para la historia de Navarra. Rosa Icid, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias encantada por acompañarnos, Rosa. Sí, muy contentas. Y Ana Icid, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida Encantada. al programa. Muchas La gracias. verdad es que nos acercáis la historia de Aybar con todo lujo de detalles, podríamos decir, pero a mí me surge la curiosidad, ¿cómo precisamente surgió vuestra curiosidad de ver la genealogía, la historia de este apellido, de este pueblo? ¿Cómo surge esa iniciativa de profundizar en el linaje de los Aybar? Bueno, pues en principio habíamos estudiado la historia de Aybar y nos parecía muy interesante luego ir encontrando personajes del linaje que pues, no encontrábamos el rastro, ¿no? En la localidad, tampoco los mayores del lugar conocían apenas y vimos que documentalmente tenía muchísima importancia y entonces bueno, pues fuimos recogiendo poco a poco toda la documentación. Claro, poco a poco, sí, claro, dice Ana, pero ¿cuánto, no? ¿Cuánto tiempo habéis invertido y sobre todo dónde acudisteis, ¿no? Para lograr los mejores documentos, ¿no? Que ilustren la historia de Aybar y del linaje de los Aybar? Bueno, pues mira, la verdad es que sinceramente han sido muchísimos años, o sea, llevamos prácticamente desde hace 20 años recogiendo datos sobre no solo esta familia, sino la historia y la etnografía de Aybar. Y lo primero que hicimos fue acudir al archivo parroquial, que es lo que se hace siempre. Pero bueno, ahí ya hicimos la línea genealógica y a partir de ahí, con nuestras investigaciones de etnografía y de historia, nos fuimos encontrando a miembros de la familia a lo largo de todos los siglos, desde el siglo VIII hasta el siglo XVI. Claro, ¿y quiénes eran realmente? ¿Por qué se caracterizaban? ¿Quiénes fueron? ¿Por dónde se extendieron los Aybar? Sí, bueno, pues los Aybar son una familia perteneciente a las antiguas familias vasconas que se enclavaban en el Pirineo occidental y que conformaron el primer reino de Pamplona. Pues eran todo familias emparentadas con los primeros monarcas que eran elegidos entre ellos como primus inter pares y entonces eran unas familias que estaban, pues son los famosos los Enecones, los Fortunones, los Ximénez, los Aznares o los Garcés. Entonces entre ellos, pues bueno, eran destacados militares que iban defendiendo el reino de las incursiones principalmente, inicialmente las musulmanas y posteriormente las aragonesas, ¿no? Entonces, bueno, lo que ellos hacían era refugiarse en los Pirineos, en estas comarcas. Luego se fueron hacia la llanura, hacia las estribaciones de la Sierra del Leire, lo que es hasta el río Aragón, y conformaron estas primeras atalayas, que son pues, esta primera línea defensiva que va desde lo que es Sangüesa la Vieja, que es Rocaforte, el Castillón de Sangüesa, la propia fortaleza de Aybar, de Caseda, Peña y Gaipienzo. Entonces, bueno, son miembros destacados del linaje y que, bueno, pues entre ellos, por ejemplo, son tradicionalmente nombrados Esparcho Osorio, que dicen que luchó contra el rey Recaredo, Rigodo, y luego Eneco Aybar, que fue uno de los 12 nobles que gobernaban el reino en el año 888. ¿Qué importancia tiene este linaje para la historia, el devenir histórico de Navarra? Sí que tiene mucha importancia porque es de uno de los 12 grupos de nobles más importantes que acompañaron a la corona en la formación del reino de Pamplona. Y bueno, siguió todo su proceso a lo largo de la historia hasta el siglo XVI, desempeñando cargos muy importantes. ¿Y qué servicios relevantes hicieron, ¿no? ¿Qué podríamos destacar de sus múltiples servicios? Bueno, destacan varios personajes, por ejemplo, Ximeno de Aybar, que es un nombre que se repite con bastante frecuencia en este linaje, acompañó a Sancho el Fuerte en la lucha contra musulmanes en las navas de Tolosa. Luego hay otros, Martín Ximeno de Aybar, otro personaje muy importante que acompañó a Teobaldo primero a Inglaterra y después en 1269, junto con otros destacados nobles navarros, le acompañaron a las cruzadas. Y está dentro de la nómina de lo que se entiende por las 12 ricombrías, en número simbólico de 12, que representaban a los miembros más destacados, consejeros reales, y que en símil a lo que es los 12 apóstoles que acompañaron a Jesucristo, acompañaban a los reyes de Navarra. Entonces, en la época en que esta familia de Aybar
eran ricohombres, pues están en el Armorial de Navarra las otras familias destacadas, que eran los Almoravid, los Leet, los los Baztán, sí, o los Subiza. Ajá. ¿Y ahora qué hay del apellido, Rosa? Uy, ahora, pues ahora sí que hay gente que se apellida Aybar en Navarra, Sí. y es una cosa muy curiosa porque han vuelto. Los Aybar fueron con los reyes, conquistando poco a poco hasta Andalucía y Valencia. Sí. Se asentaron en esos territorios, sobre todo en Granada, en Córdoba y en Valencia. Se extendieron mucho, hay muchísimas familias en Andalucía que se apellidan Aybar, y con el tiempo pues han vuelto. Y hay familias que se han asentado en Navarra y son descendientes de esos que se fueron. Hablarnos de los palacios, de los cabos de armería. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué tiene que ver con el linaje? Pues mucho, porque los cabos de armería eran unos palacios que eran los preeminentes dentro de la nómina de los palacios existentes en Navarra. Eran los principales. Cabo de armería viene de capus, cabeza, o sea, son los solares de la nobleza más antigua, primigenia, sí, y de los que descienden los demás, ¿no? Generalmente los escudos llevan un emblema en el que dice no porta de otro. Pues el genealogista Argamasilla de la Cerda, por ejemplo, decía que ya en el siglo VIII estos primeros cabos de armería eran el asiento de estas tribus vasconas que fueron a la reconquista contra los musulmanes, ¿no? Y bueno, eran los de nómina más antigua. Alguno de esos palacios se quemó. Ha habido incidentes también importantes, ¿no? que afectan a esa familia. ¿Nos contáis el episodio, al menos uno de esos palacios quemados? Sí, ¿Qué pasó? sí, ya te lo contamos. Mira, en 1451, en la guerra entre Juan II de Aragón y el príncipe de Viana, agramonteses y beamonteses, pues Ximeno de Aybar era de la facción del príncipe de Viana. Y estaba el príncipe de Viana en Aybar cuando el rey Juan atacó. Entonces hubo una batalla a los pies del pueblo muy importante, y en ella pues perdieron los beamonteses y el príncipe de Viana fue hecho prisionero. Se rindió a su hermanastro Alonso, lo llevaron preso a Tafalla, de ahí a Barcelona. En Barcelona se supone, presuntamente, que murió envenenado. Sí. Y Ximeno de Aybar, el palaciano, pues fue perseguido por el rey Juan, pregonó que era un traidor, asoló su castillo, no dejó piedra sobre piedra y además sembró sal, diciendo que ahí nunca más volviera a crecer nada. Pero 20 años después, A ver, ¿qué pasó? su hijo, Martínez de Aybar, Sí. pues se construyó una pequeña torre defensiva, en unas dimensiones ya menores y tal, pero se asentó en ella. Pero tenía a su vez un enemigo que era personal y muy encarnizado, que era Charles de Artieda. Y entonces Charles de Artieda fue con su tropa, rodeó el castillo y le prendió fuego con Martín dentro, con el ¿Por qué palaciano. se odiaban tanto, Bueno, Rosa? eran guerras banderizas, Ajá. generalmente defendiendo a unos reyes y a otros. Sí. Y bueno, fue terrible. O sea, así desapareció el Palacio de Arriba. Triste, ¿no? Muy Una triste. historia Sí, llena sí. de odios y desencuentros, sí. ¿verdad? Sí, sí. Rosa, linajes como este tan importante, ¿no? Que os ha llevado a vosotras además a investigar y a bueno, documentar estos hechos, algo importante para la historia en general, para Navarra en general también y para el pueblo de Aybar también en particular, ¿no? Linajes de esta naturaleza y otros irán perdiendo protagonismo. ¿Creéis que será así? Sí, bueno, precisamente estos miembros de la familia Aybar se destacaron por hacer servicios al rey muchas veces fuera de Navarra. Por ello mismo se fueron alejando del pueblo. ¿Qué ocurrió? Que ya en el siglo XVI y en el siglo XVII sí que siguen siendo los señores de la villa, pero se van alejando. O sea, Dionisio, que era uno de los últimos miembros dueños del palacio, pues ya cambiará su residencia a Sangüesa. Ya, pues Joaquín, por ejemplo, ya lo nombrarán en Madrid, ya se irá y será nombrado caballero de la Orden de Calatrava. Juan Dionisio, por ejemplo, morirá en la batalla de Alcira en el año 1706, y el último, José Joaquín, pues ya será el padre de la última descendiente directa, que se llamará Ignacia, Ignacia de Aybar y Burdeos, que morirá en Tafalla sin bienes y prácticamente, pobre de solemnidad, pues
enterrada de limosna. ¿Ah, sí? ¿no? O sea Sí, sí. que, bueno, pues realmente de un apellido de tal envergadura podríamos decir a terminar sus días Bueno, de esta manera. Relativamente porque, bueno, la familia directa sí, pero luego pues existía un mayorazgo de 1400 y pico y entonces efectivamente pues otros miembros de la familia Aybar indirecta litigaron y obtuvieron ese mayorazgo que recayó en Pedro Jordán Durries, que es marqués de Ayerbe. Y entonces, posteriormente, Alfonso XIII le dio el título de conde de Aybar. O sea, que ya pertenecen a la rama del marqués de Ayerbe. Claro, bueno, habéis estudiado el apellido, las ramas del apellido, ¿no? Sí, sí, Así sí. es. Sí, porque mira, este apellido pues, fue distribuyéndose por Navarra y ahí tenemos pues, en Sada, en Pamplona, en Tafalla, en Tudela, en Valtierra, en Arguedas. Hay casas importantes Claro. de ese apellido, también en Aragón, a través del Sí. marqués de Ayerbe. Y luego, con el descubrimiento de América, pues muchos de miembros de estas familias, segundones generalmente, porque los primeros heredaban las casas, los segundos se buscaban la vida, Sí. pues se fueron a América a conquistar y a hacer las Américas. Sí. Y muchos de ellos, bueno, pues asentaron plazas, fueron ¿Vivieron principalmente? Pues vivieron sobre todo en Ecuador, Sí. en Perú y en Argentina. Bueno, antes de que nos despidamos, porque es un placer de verdad escucharos y disfrutar, ¿no?, de la historia navarra. Estáis en otro proyecto, concluisteis ya hace un tiempo estos proyectos que habéis acercado hoy al programa y estáis estudiando la historia de las mujeres de Euskal Herria. Sí, ¿Es así? eso es. Sí, pues bueno, pues estamos estudiando un poco desde la prehistoria hasta el siglo XVI lo que es nosotras. O sea, es un proyecto más amplio que va a haber otras autoras, pero nosotras vamos a realizar este primer libro que presumiblemente saldrá en octubre. Si hubiera que decir 3 nombres de mujeres relevantes de la historia de esta parte de nuestro país, ¿con cuáles nos quedamos, Rosa? De esta ¿Sí? zona, Por bueno, ejemplo, de la zona, por ejemplo, de Navarra, ¿no? pues bueno, pues yo diría que Sancha de Aybar fue muy importante. Luego, pues la famosa monja alférez de Donosti, de San Sebastián, fue muy importante, Sí. Catalina de Erauso, por lo que significa, que lo contaremos en nuestro Claro, próximo libro. sí. Y bueno, pues Cualquiera luego de las reinas de Navarra. cualquier pescadora, agricultora, peona que trabajaba en una obra, cualquier mujer que trabajó tan duramente y con tan poco reconocimiento. Bueno, pues seguro que vosotras les vais a brindar el reconocimiento preciso Es lo que pretendemos. en vuestro trabajo, ¿verdad? Rosa y Ana, muchísimas gracias. Rosa y Cid, Ana y Cid, por acompañarnos, muchas por gracias vuestra a ti. pasión por la historia y por vuestra capacidad de contarla también, Amaya. que nos habéis Muchas entusiasmado. gracias, Amaya. Gracias. Bueno, nosotros seguimos adelante después de conocernos entre hijos históricos de parte de Navarra, mirando de cerca a Sangüesa y también, bueno, a un oficio particular. Hablamos ahora de hojalata en el siguiente vídeo. Soy Nicolás Navallas, de 91 años, antiguo hojalatero. Hasta el año 50 fui hojalatero. Pero vino el plástico y claro, aquello pues ya no daba de sí y pasé a la fontanería y a la calefacción. Y después de jubilado, pues quise volver a lo que no había podido hacer mientras trabajaba. Y aquí estoy, pues dándole como el primer día, con toda la ilusión del mundo, hasta que Dios quiera. El hojalatero en los pueblos era esencial porque entonces Sangüesa era hortelano, aquí era la hortelanía, era la mayoría. Pues aquí se hacían pues, las regaderas, los rujadores que había, pues tenías que hacer cantidad de, porque cientos y cientos hacías, pero se vendían, que en aquellos tiempos, fíjate, a 5 pesetas se les da. Ahora te ríes, pero a 5 pesetas, pero yo ganaba cuando ya llevaba un patrón, pues 5 o 6 años. Los 2 primeros años no te pagaban porque estabas de aprendiz. Pero ya cuando llevabas 5 años que llegaba eso, cuando más cobré yo, 17 pesetas al día. 17 pesetas cuando más. Y entonces se hacía. Entonces, cuando yo trabajaba de hojalatero, vino el auge de las cooperativas vinícolas. Y entonces hacían los decalitros, los medios decalitros, los embudos por las bodegas. Y era la posguerra que no había material, estaba todo racionado.
Y el vino, claro, los productos que llevaba el vino, pues se quemaba, la hojalata se quemaba y tenías que estar continuamente haciendo, porque el material no era muy bueno, ¿entiendes? O sea que, y de ahí, fíjate, te traían de las casas, fíjate, te he dicho un regador nuevo valía 5 pesetas, pues aún te lo traían para arreglar, fíjate, o sea que aparte de hacerlos, igual tenías aquí una pila de rabia y para la espumadera, pues, o sea que así se vivía. Pues como te digo, yo fui hojalatero y después de la jubilación, pues quise volver a... Pero así como entonces se empleaba la hoja de lata y el zinc, pues ahora el cobre también. Y todo lo que vais a ver, lo veis aquí, pues lo he hecho yo después de jubilar. Yo cuando estuve para un patrón, con la intención de establecerme, mira el año, 1945. Ya me sacaba yo plantillas, mira, aceiteras que ahora las verás, ves, mira. Ya me sacaba yo en aquellos tiempos plantillas, mira, ves, para poder hacer yo después que me estableciese. Pues con estas plantillas es lo que hago, cántaros, pues a cortar, trabajar y con todo eso. Siempre tenía la obsesión de reproducir todos los monumentos, todas las cosas que yo he conocido desde eso, desde, pues ahí verás por los instantes, desde los caloríferos, de lo que se empleaban las medidas, los decalitros, las aceiteras, embudos, pues todo lo que, para que no se pierda, pues le he reproducido todo, una pieza por pieza, y a todos le he historiado, está todo historiado. Tengo ahí, que ya veréis, una maqueta de Sangüesa, que también está historiada, de cómo era en el siglo XII y en el XIV, pero todo casa por casa, su historia, todo. Tengo el monasterio Leire, lo de Javier, he hecho yo muchos trabajos, aparte de eso, y muchos trabajos para las parroquias. Por ejemplo, en Ujue tienes a los apóstoles de Tafalla, que vienen a Ujue ya desde 1600 y pico, les he hecho faroles que no encontraba, ya no hay hojalateros. Ya pues ese oficio va a desaparecer. Para Peralta, para Tudela, para Ibar, a los curas les arreglo candeleros, todo. Y claro, el cobre es una misa para la mujer vial, es una misa, así que no pierdo la clientela ni a jodidas. Yo me siento privilegiado porque con 91 años estar con la cabeza como estoy, el pulso, la vista y tener aún eso, pues es un lujo, es un privilegio. Yo todos los días doy gracias, no sé si sois creyentes o no, pero yo todos los días doy gracias de un día que me regalan, no quiero más. Cada día me regalan un día y doy gracias por ese día que me han regalado y en las condiciones que estoy, ¿entiendes? Es un lujo. Y lo vivo en Sangüesa, que aquí he nacido y aquí me llevan a la estantería también, si Dios quiere. Bueno, ahí tenemos esa curiosidad que nos ha llevado a Sangüesa, como a otros tantos de los más de 70 pueblos que forman parte de esta merindad de Sangüesa, de esta comarca de Sangüesa. Nosotros nos despedimos desde el Castillo de Javier, que como seguramente sabrán es bien de interés cultural, patrimonio histórico de España. Hoy nos ha recibido la sala principal de este enclave emblemático de Navarra. Agradecemos, por supuesto, a todos los vecinos que nos han ayudado a hacer posible este programa en este 4º aniversario de Navarra Televisión. Mañana seguiremos de ruta y recalaremos en una empresa ubicada en la comarca de Pamplona. Nos marcharemos a Findus. Gracias por estar ahí y hasta pronto.